Un saludo a todos los conquistadores que están escuchando esta lección. Ahora vamos a comenzar la clase bíblica. Anteriormente solo habíamos hecho las meditaciones que eran acerca de historias que se encontraban dentro de la Biblia. Pero ahora vamos a estudiar de forma formal el folleto que se llama Exploradores de la Verdad, que nos habla acerca del libro de Apocalipsis. Si se dan cuenta, vamos a comenzar hoy con el estudio número 3. Y esto es porque en las meditaciones anteriores yo había hecho el estudio 1 y el estudio 2. Lo que tenemos que recordar, sí, es que el héroe del libro Apocalipsis es Jesús. Y ahora, como ven en la imagen que están viendo, el villano, lógicamente, no es Dios. El villano es otro ser, que lo vamos a estudiar en esta ocasión. Antes de comenzar, vamos a leer una cita de la hermana Elena de White que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 7 y página 8. Dice: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todo da testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. ¡Wow! La hermana Elena de White tenía razón. Hay muchas cosas de la naturaleza que nos hablan del inmenso amor de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco, si Dios tiene tantas cosas que nos muestran su amor en las elementos que nos rodean, entonces ¿por qué a pesar de que las flores son bellas, algunas tienen espinas? ¿O por qué a pesar de que los pajaritos emiten un lindo canto, por qué algunos de ellos, como todos en realidad, tienen una corta vida, viven muy poquito? Eso es bastante triste. Para poder descubrir las respuestas a esas incógnitas, necesitamos estudiar acerca de el villano del libro Apocalipsis, que es el que se encargó de generar todas estas consecuencias acá en la tierra. No solo con los animalitos, no solo con las plantas, sino también con el ser humano. Y el villano que vamos a estudiar no es precisamente ese villano que ven ahí. No es Thanos, el villano que todos conocemos por las películas. Es un villano más increíble. Y vamos a estudiarlo a continuación. Como sabemos, para poder estudiar, lo más efectivo es poder responder preguntas juntos. Pero antes de eso, vamos a contextualizar un poco. Vamos a responder la primera pregunta, eso sí, es muy importante. La primera pregunta nos dice: ¿cuándo surgió ese villano? La respuesta se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12. Vamos a trabajar con la siguiente modalidad. Una vez que yo lea la pregunta, le daré un tiempo para que ustedes pausen el video y si son capaces puedan buscar el versículo y encontrar la respuesta por ustedes mismos, ¿ya? Bueno, nosotros juntos vamos a leer el primer versículo, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12. No los voy a leer todos porque son bastantes, pero voy a leer los primeros. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, entonces, ¿cuándo surgió ese villano? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál creen ustedes? ¡Correcto! Como dice el versículo de Apocalipsis, en el cielo, un grupo liderados por el dragón luchó contra Miguel y los ángeles, y resulta que Miguel es Jesús. Bueno, para contextualizar un poco la situación, hay que tener en cuenta algo. Había una guerra en el cielo, así como lo escuchan. Y como una guerra, los ángeles tuvieron que escoger sus bandos, es decir, si querían confiar en Dios o querían confiar en este dragón que nos presenta la Biblia. La mayoría confió en el Creador, pero desgraciadamente un gran número de ángeles tuvo dudas y prefirió el lado de la rebelión.
nos dice la Biblia que 1 de cada 3 ángeles se quedó del lado de Lucifer. Imagínense, muchos ángeles. Lucifer en ese entonces era un querubín, era el líder de los ángeles, perfecto en sus caminos, como también los comenta la Biblia. Si quieren indagar un poco más, pueden leer el Ezequiel capítulo 28 versículos del 3 al 18 o Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 14. Este ángel tan precioso que era Lucifer, lamentablemente permitió que la maldad entrara en su corazón. Y Dios no tuvo otra opción. Tuvo que expulsar a Lucifer y los ángeles que habían decidido seguirle. Ahora, Dios podría haber destruido a Lucifer y sus ángeles, pero si hubiera hecho eso, los seres creados obedecerían a Dios no por amor, sino por miedo de que los pudiera destruir, y claramente Dios no quiere eso. La libertad de elección se les da a todos, tanto a los ángeles del cielo como a ti también en este momento. Un día Dios va a restaurar todo lo destruido, pero para ello vamos a estudiar un poco y así entender todo lo que estaba pasando después de esa guerra. Vamos a la siguiente pregunta. Adán y Eva fueron protegidos de un ataque directo de los ángeles malos, pero fueron puestos a prueba. Debían demostrar que servían a Dios por amor y no por obligación. ¿Cuál fue la prueba que sufrió Adán y Eva? La respuesta se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Les doy un tiempo para que lo busquen. Bueno, Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17 nos deja la respuesta bastante clara. ¿Cuál era la prueba? No comer del árbol que Dios les había prohibido. Y si se dan cuenta, la prueba que tuvieron Adán y Eva era una prueba, entre comillas, no tan difícil de cumplir. Dios nos lo había dicho que no podían comer de ningún árbol. De hecho, el huerto del Edén tenía muchos árboles y Dios los había prohibido de uno. Y acá hay algo interesante que destacar. No es que el árbol en sí o el fruto del árbol tuviera un fruto que fuera venenoso y que lo fuera a matar. No, lo importante era que Adán y Eva no tenían que desobedecerle a Dios. Esa era la verdadera prueba. Si ellos desobedecían a Dios comiendo el fruto, ellos ya automáticamente estaban pecando. Esa era la prueba. No podría haber sido quizás no comer de otro árbol o cualquier otra condición podría haberle puesto Dios, pero prefirió escoger esa, que si nos damos cuenta no era una prueba imposible, sino que era una prueba que requería solamente que ellos fueran capaces de obedecer a Dios y estar a su lado, no despegándose nunca de sus brazos. Vamos a la pregunta número 3. Ahora, ¿podrían Adán y Eva haber vencido la tentación? La respuesta se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Como saben, pongan en pausa el video, busquen la respuesta y la analizamos a la vuelta. Bueno, supongo que ya encontraron la respuesta. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 lo deja bastante claro, ¿cierto? Nos dice 1 Corintios, leo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Claro, porque las tentaciones no vienen de Dios ni vienen del ser humano, sino que vienen de Satanás. ¿Y qué nos dice el versículo? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ese versículo lo deja muy claro. ¿Podrían entonces Adán y Eva haber vencido la tentación? Claro, sí podrían haberla vencido. ¿Por qué? Porque como nos dice la Biblia, Dios no deja a ninguno no permite que le suceda a ninguno una tentación
sin que haya una salida. Así como Satanás trabaja tentándonos, Dios también está con nosotros y nos da salida. Pero ¿cuál es lo importante? Que estemos junto a Dios, porque si no estamos de su lado, lamentablemente no vamos a encontrar la salida y vamos a caer siempre en la tentación. Y eso nos habla un poco acerca de Adán y Eva, que ellos claramente podrían haber resistido la tentación, como dice la alternativa, porque cada tentación es de acuerdo a la fuerza y conocimiento que tiene cada uno. Vamos a la siguiente pregunta, número 4. Este es un verdadero y falso. Va a requerir más tiempo para poder leer los versículos, pero como siempre ustedes pausan el video, dan la respuesta de cada una y lo analizamos a la vuelta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la elección de Adán y Eva? Bueno, suponiendo que ya buscaron los versículos o lógicamente pausando el video, vamos a analizar las respuestas. Ahí están en pantalla. Primero, Adán y Eva percibieron su desnudez y se escondieron de Dios. Eso es verdadero, está clarito en los versículos. En Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 8 y del 15 al 19 nos explican la mayoría de las respuestas. Después, la mujer podría tener muchos hijos. Falso. ¿Por qué? Lo dice el versículo, que claramente la mujer iba a poder seguir teniendo hijos. Pero ¿cuál era el problema? Que ahora para poder tener un hijo iba a pasar mucho dolor. Y esto es increíble, porque yo me imagino que en un comienzo, como no existía el dolor, Eva, por ejemplo, podría haber tenido hijos sin sentir nada, sin tener ningún dolor como ahora las mujeres lo tienen actualmente, ustedes saben. Es increíble. Entonces la mujer que en un comienzo podría haber tenido muchos hijos y no hubiera suponido ningún problema, ahora lamentablemente iba a sufrir mucho dolor para poder tenerlos a consecuencia del pecado. La siguiente, la tierra produciría hierbas dañinas, plantas con espinas. Verdadero. No solo el ser humano se había contaminado con el pecado, sino también la tierra. Y ahora el trabajo del hombre sería más fácil. Falso. Ahora el ser humano tendría que trabajar para poder obtener su comida, para poder obtener techo, todo eso. Antes los frutos salían de la nada, no había que tener ningún cuidado, pero ahora sí. Siguiente pregunta y última. ¿Cuáles son las promesas del héroe de Apocalipsis? A escribir verdadero y falso. En las afirmaciones que están ahí, al final salen los versículos. Hay que leer primero Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y después Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 5 para poder responderlos. Como siempre, pausen el video y nos vemos a la vuelta. Bueno, suponiendo que ya buscaron los versículos y respondieron las preguntas, vamos a ver la respuesta. Ambas eran verdaderas. Leamos. Es verdadero que el mal y quien lo causó, el dragón, es decir, Lucifer, Satanás, serán completamente destruidos. Y después la siguiente. Dios restaurará lo que fue destruido y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Increíble, ¿cierto? Esto es una promesa hermosa para cada uno de nosotros. El pecado, lo que nosotros conocemos, toda la tristeza, las enfermedades, el dolor, en algún momento van a dejar de existir, van a ser destruidos y nosotros vamos a poder habitar en una tierra completamente restaurada. En una tierra que ya no va a tener nada malo, sino que va a ser igual al Edén en un comienzo, el cual había sido creado para que nosotros fuéramos felices eternamente. Es muy lindo pensar eso, y ese es el pensamiento que tenemos que tener ahora. Hay un enemigo, claro, pero hay un héroe, que es Jesús, que ya hizo todo para poder ganar esta batalla, y déjenme decirles, ya la ganó. Tenemos que estar del lado del vencedor y agarrarnos y aferrarnos del amor de Dios por cada uno de nosotros para que ese plan que Él ya tiene listo pueda cumplirse en cada una de las vidas de nosotros. Así que confiemos en Él y nos vemos en 2 semanas más para la siguiente lección de la clase bíblica de Apocalipsis.